Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Que el foco de la música más rockera y guitarrera en los primeros años 80 estaba en Inglaterra tiene poca discusión, más aún con ese empujón que le diera la New Wave o British Heavy Metal, los grupos de esta onda, al sonido que ya traían pues bandas como Whitesnake, Rainbow, Judas Priest o los mismos Motorhead. Paralelamente, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se estaba creando una escena musical guitarrera igual de importante, recordemos en una fase pre-internet, con grupos que en la segunda mitad de la década pues liderarían el rock, y esto haría que pues prácticamente cualquier banda de rock que se preciara quisiera después americanizar su sonido. Si el otro día conmemorábamos el 40 aniversario de 10 discos imprescindibles de rock de 1984, en este vídeo pues vamos a hablar de otros 10 discos que quizá no vendieron tanto, pero que desde luego supusieron toda una revolución y también supusieron una auténtica invasión USA. Vamos a verlo. Desde luego no era fácil de presagiar que un chico de ascendencia italiana, Jon Bon Jovi, que trabajaba prácticamente de conserje en el estudio de grabación de su tío, Tony Bon Jovi, pues llegara a ser una de las figuras más importantes del rock de los 80. Lo cierto es que seguramente sabrás la historia, ¿no? En los ratos libres que tenían, pues le dejaban al chaval grabar algunas canciones. Una de ellas era el tema Runaway, un tema que como maqueta pues lo movió a diferentes discográficas sin obtener resultado alguno. Gracias a que Runaway fue muy aireado en ciertas emisoras de radio locales, pues el grupo tuvo un seguimiento y al final consigue su contrato discográfico. Era la primera vez que escuchamos ese tándem compositivo que tantos millones de discos vendería después. Me refiero por supuesto al de Jon Bon Jovi y Richie Sambora. Aunque el debut no fue precisamente un debut millonario, sí que era un auténtico embrión de su sonido, con grandes temas como el propio Runaway, Roulette, She Don't Know Me o Get Ready. Una propuesta muy diferente que nos llegaba también desde los States ese mismo año era la de Stryper, un grupo que tenía en este año su primer lanzamiento discográfico y que no dejaba indiferente a nadie, combinando el poder del heavy metal con el de las letras cristianas. Su característica indumentaria amarilla y negra, la voz aguda de Michael Sweet, esa guitarra potente de Fox hacían de Stryper un grupo muy diferente. Su primer lanzamiento discográfico, de Yellow and Black Attack de este año, sería en realidad pues un EP de solo 6 canciones, que luego reeditarían 2 años más tarde, pues aumentando esas canciones y con una mejor producción. Otro grupo que se estrenaría al menos con un disco de larga duración ese mismo año eran Rat. Lo cierto es que la banda fue fundamental para el desarrollo de un estilo como el del glam metal, ¿no? Un estilo que imperaría prácticamente durante el resto de la década. Su disco Out of the Cellar contenía auténticos trallazos como Bad for More, Wanted Men o su single más conocido Round and Round, un disco que venía lanzado por la poderosísima Atlantic Records, lo cual pues daba ya un poco idea de la cantidad de millones de ejemplares que se iban a vender de este estilo de música a lo largo de la década. Como curiosidad decir que la que aparece en la portada es ni más ni menos que Tawny Kitaen, ya sabéis, pareja después de David Coverdale y que en aquel momento era la novia del guitarrista Robin Crosby. Sin duda una de las propuestas más duras que nos llegó aquel año y desde luego un grandísimo disco de debut es el primer disco de Wasp. Por su imagen, por sus letras, por su música, era desde luego una banda muy diferente al resto de bandas que había en Los Ángeles en aquel momento, en aquella escena. Les costó bastante tiempo poder sacar este disco y hay que recordar que su primer single, Animal Like a Beast, pues la discográfica se negó a publicarlo dentro del disco y tuvieron que fichar con otra precisamente para poder sacar esta canción. Seguramente todo el mundo recuerda los temas I Wanna Be Somebody o Love Machine, que vinieron acompañados por videoclips que tampoco dejaban indiferente a nadie. Lo cierto es que el disco es un auténtico trayazo y encontramos en él pues temas tan grandes como Tormentor, Sleeping in the Fire o el mismo On Your Knees. Ese mismo año nos llegaba otro grandísimo disco, menos salvaje pero con la misma calidad. Me refiero a Tooth and Nail de Dokken, un disco en el que desde luego ya destacaba la sutil voz de Don Dokken y esa potente guitarra y también muy técnica de George Lynch, un dúo que prácticamente se odió desde el primer día, pero que aún así consiguieron grabar grandísimos trabajos a lo largo de la década. El disco era el fiel reflejo de esos dos estilos que también funcionaban en Dokken, un lado más cañero, con por ejemplo temas como When Heaven Comes Down o el mismo Tooth and Nail con un solo antológico de George Lynch, y también ese lado más melódico, ¿no? Con canciones como el propio Into the Fire o la balada Alone Again. Como anécdota decir que esta canción, pues Don Dokken la tenía compuesta desde hace muchos años. George Lynch se negaba a tocarla ya que decía que las bandas de rock no hacían baladas. Al final no sabemos cómo convencieron al guitarrista, lo cierto es que Alone Again se convirtió en aquel momento en su mayor éxito y desde luego les abrió muchísimas puertas. Ese mismo año nos llegaba desde Estados Unidos Condition Critical de Quiet Riot, que era una auténtica secuela de su anterior LP Metal Health.
Metal Hell, que recordemos fue el primer disco de heavy metal en llegar al número 1 en las listas estadounidenses, lo cual viene un poco a recordar esa fuerza, ese poder que tenía esta música en aquel entonces. Lo cierto es que Condition Critical pues es un gran álbum, aunque quizá demasiado apegado al anterior. Intentaron hacer, digamos, una segunda parte, ya que habían tenido mucho éxito con ese Come On Feel the Noise, esa versión de Slade, y quisieron hacer lo mismo con este Condition Critical y el tema Mama We're All Crazy Now. No funcionó tan bien en ventas y el grupo dice que quizás se les presionó demasiado viniendo de una gira para componer y ir rápido al estudio a capitalizar ese éxito, y que las declaraciones de su cantante Kevin DuBrown pues contra la prensa pues no les ayudarán prácticamente nada para promocionar el álbum. No exactamente desde USA, sino desde Canadá. Ya había pasado anteriormente con Rush, estaba pasando con Bryan Adams y los siguientes canadienses en triunfar en Estados Unidos, y por ende en aquellos años en el resto del mundo fueron los Helix, con una de sus canciones más míticas y desde luego todo un himno para el rock, Rock You. Y es que los Helix, con esa voz cazallera de Volmer y esos ganchos en las canciones, pues tuvieron su momento de gloria en aquellos años. Con este disco, Walking the Razor's Edge, encontrábamos esos temazos como por ejemplo Rock You, y también canciones como Give Me Good Lovin', un tema que, como anécdota decir, grabaron 2 videoclips, uno de ellos, digamos, una versión para todos los públicos, y otra versión que puedes también ver en YouTube, en la que aparecen pues un montón de bailarinas en topless, incluida la actriz porno Tracy Lords. Por supuesto, no todos los discos que nos venían de aquel año de los States eran discos debut o de bandas relativamente poco conocidas. Tenemos el caso, por ejemplo, de los Kiss, que sacaban este año su poderoso Animalize, un disco que seguía con esa onda y estética glam heavy metal que habían iniciado con Creatures of the Night y Lick It Up. El disco era todo un cañonazo, con canciones como I Had Enough, Thrills in the Night o el mítico Heavens on Fire. En él encontrábamos esa poderosísima técnica de legato de Mark St. John, un guitarrista que solo grabó este disco con Kiss, ¿no? Con los que acabó bastante mal, al menos con sus líderes Paul Stanley y Gene Simmons. Lo cierto es que estos grababan por separado y le traían loco, pues grabando unos temas sin contar con el resto del grupo, por decirlo de alguna manera. Al final acabó mal y dio solo un concierto con la banda, siendo sustituido por el posterior guitarrista Bruce Kulick, ¿no? Tenemos un vídeo en el que hablamos de toda esta trágica historia de este gran guitarrista Mark St. John. Como vimos en nuestro anterior vídeo dedicado a 1984, este fue un año que dentro del rock pues ofrecía muchísimas posibilidades y desde luego con discos millonarios. Es el caso por ejemplo de Stay Hungry de Twisted Sister, Born in the USA de Bruce Springsteen o Reckless de Bryan Adams. El disco Alien Provocateur de Foreigner también se publicó este mismo año y desde luego tuvo también ventas millonarias, ¿no? Con canciones como That Was Yesterday o el mítico I Wanna Know What Love Is. Foreigner estaban entonces en su mejor momento, con esa combinación sabia que hacían de canciones rockeras y también grandes baladas que de alguna manera también fueron la cara y la cruz del grupo. Recordemos que la repartición de royalties de su tema más conocido, I Wanna Know What Love Is, llevó a un cisma a sus dos compositores principales. Me refiero por supuesto al cantante Lou Gramm y a Mick Jones. Ya según Lou Gramm nada volvió a ser igual, y aunque con Inside Information hicieron un gran disco también, este no tuvo tantas ventas y esa relación, por decirlo de alguna manera, se había roto. Y vamos a acabar con otro álbum que en realidad fueron dos, ya que el grupo Manowar lanzaba ese año sus álbums Sign of the Hammer y Hail to England, dos discos que demostraban que también se podía hacer power metal en Estados Unidos. Letras que versaban sobre batallas, sobre mitología nórdica de carácter épico, en fin, una temática normalmente asociada a grupos más europeos y que Manowar demostraban que también se podía hacer en Estados Unidos, ¿no? En este caso, como decíamos, en este año lanzando dos discos y por supuesto con un futuro en el que nos darían pues discazos tan importantes como por ejemplo Kings of Metal o Fighting the World. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde repasamos 10 discos de bandas americanas que desde luego transformaron el sonido del heavy metal y del rock que se hacía en los años 80, un rock que fue evolucionando para muchas bandas que se quisieron acercar a ese sonido, por decirlo de alguna manera, más americano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.